desde que llegó este gobierno todo se encareció, que hoy el Congreso pues como que amaneció todo el mundo muy cansado. El Congreso que lo acompaña a tirarse por ese precipicio, pues lo que hacen es debilitar todavía más las instituciones. Iba a responder sobre estas denuncias. ¿Qué ha pasado? Buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Si usted está llegando y no se ha suscrito, por favor, hágalo de inmediato. Acá abajito, clic, se suscriben y listo. Y lo recomiendan también con sus amigos y conocidos. Hoy estamos analizando la noticia más importante de Colombia. ¿Cuál es? El tema de la reforma pensional del presidente Gustavo Petro, que está siendo aprobada en el Congreso de la República. Aún le faltan 2 debates más en la Cámara de Representantes para que se vuelva ley de la República, pero todavía pues está en curso el tema. Si ustedes todavía no han entendido un poco de lo que se ha aprobado en el Senado de la República, yo los invito a que vean el otro video que hice, otra entrevista que hice a Kevin Hartman, que justamente habla de los mitos que se han formado alrededor de toda esta reforma pensional del presidente. Así que vayan, entiendan y vuelvan si quieren. Hoy precisamente tenemos a una invitada desde el Congreso de la República. Hoy había debate de control político en contra de Colpensiones y además había plenaria en el Congreso de la República. Ninguna de las dos cosas se dio. Y quiero preguntarle a una de las protagonistas de esta noticia, que es la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, ¿por qué no se dio esto? Mil gracias por estar acá, senadora Paloma Valencia. Hola María Camila, un saludo especial para ti y para todos los que nos acompañan en esta transmisión. Pues lo que estamos viendo es que hoy el Congreso pues como que amaneció todo el mundo muy cansado, porque teníamos citado debate a las 9 de la mañana de Colpensiones, pero solo aparecimos 3 senadores en la comisión primera, el senador Blanco, presidente de la comisión, el senador Luna y yo, los demás no aparecieron y nos fuimos después a la plenaria para conversar a ver de los temas que venían y tampoco hubo plenaria, acaban de levantar precisamente porque no hubo quórum para iniciar la sesión. Bueno, ya investigaremos por qué amanecieron como tan poco activos los congresistas, pero yo quisiera preguntarle, senadora, usted ha insistido sobre un tema de sobrecostos en Colpensiones. De hecho, tenemos acá, vamos a ponchar un cuadrito que usted ha hecho juiciosamente en el que hay pues estos presuntos sobrecostos en una cantidad de ítems, digámoslo así, y usted ya lo había expuesto en los últimos días, lo que usted, digamos, considera excesivos por parte de Colpensiones, la entidad encargada de las pensiones públicas del país. ¿De qué se trata esto, senadora? Pues María Camila, mira, esto es muy grave, porque aquí lo que estamos haciendo en esta reforma, o lo que está haciendo el gobierno, es quitándole a los colombianos la libertad de elegir entre un administrador público y uno privado de los fondos de pensiones, tal cual como lo que quieren hacer en salud, que es quitar el aseguramiento privado, tal cual lo que quieren hacer en las obras públicas, que es impedir que los privados puedan hacer obras públicas, lo mismo que quieran hacer en servicios públicos. Es decir, la gran política de Gustavo Petro es eliminar el sector privado de la prestación de todos los servicios que hoy presta, que tengan que ver digamos, con parafiscales o dinero público o cosas por el estilo. Entonces, aquí la pregunta que inmediatamente me hice fue, bueno, ¿y si pasan a todos los colombianos a Colpensiones, cómo podemos evaluar esta entidad? Es una buena entidad, es una entidad bien administrada, tiene un gobierno de pesos que van a empezar a llegar a la entidad. Y empezamos a analizar la contratación que tenía la entidad y llegamos a unas conclusiones tremendas. Y es que desde que llegó este gobierno todo se encareció, pero no se encareció un poquito, María Camila. Estamos hablando de aumentos de más del 100% en los contratos. ¿Qué hicimos? Nosotros miramos, por ejemplo, qué servicios normalmente contrata Colpenitudes que hace la ciudadanía. Y entonces empezamos a mirar que el contrato del contact center tenía un sobrecosto de 38.000 millones adicionales y un aumento del 141% del precio que tenía anteriormente. Es decir, si usted tomara los valores del contrato de 2 años que se hizo en el 2008 y mira el que se hizo ahora, hay un aumento del 140%
del valor, que por supuesto no es el IPC. Claro, pero en este aumento de sobrecostos, ¿esto ha sido justo desde que empezó el gobierno de Gustavo Petro o antes había sobrecostos? No, los sobrecostos, María Camila, para que me entiendan, yo los calculé diciendo, vamos a hacer, digamos, un cambio de gobierno y vamos a mirar qué servicios tenía contratados Colpensiones, en qué montos los tenía contratados y cuando vuelve a contratar ese mismo servicio que ya tenía, cuánto adicional nos cuesta. Lo que usted debía encontrar era que aumentó el IPC, ¿no? Aumentó un poquito por el aumento de salarios mínimos, pero resulta que usted encuentra aumentos del mismo servicio 140% más caro de lo que lo tenía Colpensiones mismo, con unas cosas que además preocupan muchísimo. Por ejemplo, ¿qué tipo de en la contratación del contact center, por ejemplo, viene la oficina de contratación de Colpensiones y dice, ningún proponente cumple, y no cumplen por una razón básica, y es que ambos tienen que tener una solvencia económica. Y entonces dicen, no, porque este que va a hacer las cosas de tecnología se unió con una inmobiliaria, Camila, con una inmobiliaria, que nada tiene que ver con temas tecnológicos. Y con la inmobiliaria pretendían cubrir. Buenas, paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá, clic, suscríbanse. Bye. El tema de la falencia económica del contratista. Entonces, Colpensiones, desde su oficina, dice, no se puede, estos contratistas no cumplen. ¿Y sabe qué hacen en la dirección? Contratan una firma privada de abogados que en 24 horas, evalúa todo el proceso de los que están interviniendo y saca una resolución habilitando a esas personas que no cumplían. Y ahí mismo se entrega una licitación sobre costo, es decir, ¿cuánto más pagamos de lo que se había pagado ya en Colpensiones? 141% más. Y salen de vacaciones que no querían firmar el contrato, la directora de la oficina contractual y todo su equipo, lo sacan a vacaciones inmediatamente. Claro, pero fíjese que uno de los puntos y de los artículos que se aprueba en la reforma pensional del presidente y que se aprueba en el Senado de la República, en donde usted trabaja, pues precisamente es que se va a construir ese único sistema integral de protección a la vejez, cuyo administrador sería Colpensiones. Entonces, pues estaríamos en manos de una entidad que está y que tiene unos problemas en contratación importantes. Usted ya ha podido hablar, digamos, el director de Colpensiones dijo que él tenía todos los estimados y que él iba a responder sobre estas denuncias. ¿Qué ha pasado? Él también intriga para que no vengan los congresistas, ¿no? Los primeros que se han negado a que el país conozca la situación de Colpensiones son los del Pacto Histórico, que no se han hecho presentes en ninguna parte del debate, porque ellos no quieren que los colombianos sepan que la administración del supuesto cambio lo que está haciendo es unos sobrecostos, María Camila, que en lo que llevamos de los contratos que hemos analizado, van 126.000 millones de pesos que se han perdido, que incluyen incluso la contratación de almuerzos en el club de banquero para que puedan almorzar bien sabrosos los directivos todos los días. Oficinas nuevas, bien espectaculares, no para los empleados, sino para los directivos. Y mantienen las oficinas que dicen que no son para los trabajadores de Colpensiones. Senadora, ¿y qué está pasando en el Congreso de la República? Porque usted habla de los congresistas del Pacto Histórico, pero yo vi un montón de gente de un montón de partidos, senadores, compañeros, digamos, de otros partidos políticos que votaron sí a la reforma del presidente. Entonces, o sea, hablamos de Partido Liberal, hablamos de Partido Conservador, hablamos de, o sea, del Partido Verde, no necesariamente el pacto. Entonces, ¿qué está pasando con los congresistas, según usted, que están votando sí a la reforma? Pues María Camila, esas son negociaciones en las que uno no participa, pero aquí se habla de muchísimas mermeladas, se habla de muchísima problemas, digamos, de repartición. Por ejemplo, en Colpensiones, María Camila, pasamos de tener 500 trabajadores en misión a tener más de 1.000. Y los trabajadores en misión que han incorporado, por ejemplo, ganan 4 millones de pesos con 0 meses de experiencia.
y lo que denuncian muchos anónimos que hemos recibido como quejas de los sindicatos es que son protegidos políticos de congresistas. Sí. ¿Qué le preocupa, aparte de todo este tema de Colpensiones, qué le preocupa de la reforma del presidente que está pasando en el Congreso de la República? A mí me parece que lo grave es que aquí uno esperaría un gobierno que se dedique a concertar, porque estos son los grandes temas de la nación. Crearle una deuda pensional a Colombia de 186%, 89% del PIB al 2070, pues es un tema que nos debiera preocupar a todos, porque puede que hoy no lo sintamos, ¿no es cierto? Usted se gasta una plata que no tiene y está muy contento. Pero ¿qué le va a pasar a las futuras que estén debiendo esa plata? Como para que en el 2045 los colombianos, para poder atender lo que deja de deuda pensional este gobierno, no van a tener que aportar el 16% de su pensión, sino el 30% de sus pensiones, que no simplemente se pueden pupitrear. Y que a mí me hubiera gustado un debate técnico, que paráramos en cada tema, que miráramos las cifras de unos y otros, que pudiéramos comparar, discutir y llegar a los acuerdos de lo que le sirve a Colombia y no a lo que le sirve al gobierno. Porque yo entiendo los afanes de un gobierno de quererse reelegir y por lo tanto salir a gastar plata y decir, miren, aquí está todos los subsidios que les podemos dar, pero después cuando toque pagarlos, ¿qué le va a pasar a Colombia? Claro, senadora, ¿cómo lee que tal vez en el Congreso de la República sí se esté ganando este pulso político, no en todas las reformas evidentemente, pero sí por ejemplo en esta, y que en las calles, por ejemplo, una de los motivos por los cuales la mayor parte de las personas que marcharon el 21 de abril dijeron no estamos de acuerdo con las reformas? ¿Cómo lee, digamos, eso, lo que pasa en el Congreso de la República versus lo que pasa en la calle? Yo contestaría en dos sentidos, María Camila. La primera es que Colombia tiene un Congreso con un diseño institucional muy pobre, como la mayoría de las instituciones que tenemos que quedaron muy pobres en los diseños de frenos y contrapesos. Todos tenemos un Congreso muy dependiente del Ejecutivo. Entonces usted lo que encuentra es que el Congreso de Colombia en general a todos los gobiernos le apoya todo lo que quieran sacar, porque es la manera como está construido y como se ha venido relacionando el Congreso con el Ejecutivo. Pero lo segundo, un Congreso que no es capaz de reconocer el malestar ciudadano, pues es un Congreso que se desprestigia. Un presidente que hoy está en el 35 o 30 o 20 y pico % de favorabilidad y un Congreso que lo acompaña a tirarse por ese precipicio, pues lo que hacen es debilitar todavía más las instituciones, porque los congresistas debieran ser eminentemente representantes de esos colombianos que están. Y cuando usted sale y se encuentra tantos ciudadanos del Partido Verde molestos con las reformas, pues uno esperaría que el Partido Verde tomara decisiones consecuentes en lo que está pasando aquí. Cuando usted sale y encuentra tantos liberales saliendo a manifestarse, pues uno esperaría que los liberales escucharan a sus electores. Lo mismo, cuando uno ve tantos conservadores se preguntan qué hace Miguel Barreto, qué hace Trujillo y qué hace Liliana Benavides votándole al gobierno, cuando todo el Partido Conservador de sus bases está saliendo a manifestarse en contra del gobierno. Sí, senadora, ¿qué cree que finalmente va a pasar con la reforma pensional en la Cámara de Representantes? ¿Cómo ve el pulso político allí? Ya sabemos que en el Congreso pues está pasando esto, que en el Senado, ¿qué va a pasar en la Cámara de Representantes? Quedan 2 debates todavía. En la Cámara de Representantes eso va a ir por entre un tubo. Esa Cámara de Representantes está totalmente alineada con el gobierno y habrá algunas voces críticas, pero yo no veo que sean suficientes ni haya, digamos, una sana crítica en la Cámara para discutir ese proyecto. Cuando uno encuentra este tipo de irregularidades, pues va a una entidad de control a denunciar que pasan este tipo de irregularidades. Por ejemplo, estas que usted nos está presentando con pensiones. ¿Usted ya hizo la denuncia, puso la denuncia ante la Contraloría o ante algún ente? Toda la información que nosotros vamos recopilando ha sido por derechos de petición y por supuesto el final de
el debate de control político, será la remisión de todo lo que hemos encontrado. Estamos esperando las respuestas de Colpensiones, pues que las respuestas que nos dieron a los formularios no son satisfactorias, y una vez las tengamos, claro, mandaremos, como hemos mandado las denuncias que hemos hecho, por ejemplo, contra Cielo Rusinque, a todas las entidades de control. Muchas gracias, senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. Gracias por haber estado acá. Gracias, María Camila, a ti por este espacio. Un abrazo a todos. Mil y mil gracias a todas las personas que estuvieron conectadas hasta el final de este video. Por favor, háganme saber sus comentarios, qué opinan sobre esto que ha pasado en Colpensiones. Hoy no hubo debate de control político, tampoco hubo plenaria en el Senado, y háganme saber qué piensan sobre todo esto que está encontrando la senadora Paloma Valencia con su equipo de trabajo, con su UTL, y qué creen también de lo que se está aprobando en el Congreso de la República con el tema de la reforma pensional del presidente Petro. Nos vemos. Chao.